Un campo de batalla en ruinas. Explosiones, humo y caos en todas direcciones. Un soldado atrapado, su vida pendiendo de un hilo. Y entonces, de la destrucción, surge un héroe inesperado. Un caballo que desafía el peligro para salvarlo, años. Después, ese soldado, ahora un veterano en busca de propósito, está a punto de reencontrarse con el animal que una vez le devolvió la vida. Pero, ¿podrá el tiempo y la distancia borrar el lazo que los unía? Esta es una historia de valentía, resiliencia y un vínculo inquebrantable que desafía los años. La guerra era un infierno. Disparos, gritos y el estruendo de las explosiones sacudían la tierra. Entre el humo y el polvo, el soldado James Jamie Callahan yacía en el suelo, su pierna atrapada bajo los escombros de una explosión. El dolor le recorría el cuerpo y su respiración era irregular. ¡Ayuda!, gritó con desesperación, pero sus palabras se perdieron en la tormenta de destrucción que lo rodeaba. Y entonces, lo vio. Una silueta entre el humo. Un caballo de 1906, color castaño, su pelaje cubierto de sudor y lodo, avanzando con un aplomo imposible en medio del caos. Jamie parpadeó, creyendo que su mente le jugaba una mala pasada, pero el animal siguió acercándose, con sus ojos fijos en él, como si comprendiera la gravedad del momento. El caballo se detuvo a pocos metros y lo empujó suavemente con el hocico. No tenía silla, ni brida, ni un jinete que lo guiara. Era solo él, un ser nacido para la libertad. Y aún así, estaba allí, frente a Jamie, ofreciendo su ayuda. «Eres real», susurró el soldado, con la voz entrecortada. Con una determinación casi humana, el caballo bajó su cuerpo, dándole a Jamie la oportunidad de sujetarse. Con un esfuerzo titánico, Jamie logró subirse a su lomo, sintiendo un dolor insoportable en la pierna. Pero no importaba. Debía sobrevivir. El caballo se levantó de un solo movimiento, giró y comenzó a galopar entre la lluvia de disparos y la destrucción, esquivando obstáculos como si un instinto invisible lo guiara. Jamie se aferró a su crin, sintiendo cada latido del animal como si fueran uno solo. Ese día, el caballo le dio a Jamie una segunda oportunidad, años después. El tiempo pasó, pero ese día jamás abandonó los recuerdos de Jamie. Después de su baja honorable, intentó llevar una vida tranquila en Montana, trabajando en ranchos para mantenerse ocupado. Su cojera era un recordatorio constante de lo que había vivido. Pero no hablaba de la guerra, ni del caballo. Era más fácil dejar el pasado atrás. Hasta que, una tarde mientras reparaba una cerca en una granja, escuchó una conversación entre dos trabajadores del rancho. «¿Oíste sobre el caballo que traerán mañana?», preguntó uno de ellos. «Sí, lo rescataron de un matadero», respondió el otro. «Dicen que solía ser un caballo de caballería, un animal fuerte como el acero, pero ahora está acabado». Jamie se quedó inmóvil. «¿Un caballo de caballería?», interrumpió con el corazón latiendo con fuerza. «Eso dicen, un castaño. Debe haber pasado por el infierno». Las palabras golpearon a Jamie con la fuerza de un rayo. Su mente le decía que era imposible, pero su instinto le gritaba otra cosa. Tenía que verlo con sus propios ojos. A la mañana siguiente, llegó temprano, al establo. Sus manos temblaban de anticipación cuando el remolque se detuvo y la puerta se abrió. El sol iluminó el establo con una luz dorada, y de la oscuridad emergió un caballo. Jamie contuvo el aliento. Era más viejo, más delgado. Su pelaje había perdido su brillo, pero no había duda. Era él. El soldado avanzó lentamente, con la voz apenas un susurro. «¿Eres tú?». El caballo giró la cabeza. Sus orejas se movieron ante el sonido de su voz. Por un momento, sus ojos se encontraron, y Jamie sintió la misma conexión que había sentido aquel día en el campo de batalla. Pero entonces, el caballo retrocedió, con el cuerpo tenso. No lo reconocía. Jamie sintió como si algo dentro de él se rompiera. ¿Podría reconstruir el lazo con el caballo que una vez le salvó la vida? ¿O el tiempo y el dolor habían borrado todo rastro de su pasado juntos? El establo estaba en silencio, con solo el leve sonido del heno crujiendo bajo los cascos del caballo. Jamie se quedó de pie, mirándolo fijamente, mientras los recuerdos chocaban con la realidad. En ese momento, una mujer se acercó. Era Clara, la encargada del rancho. Se
Llama a Apolo, dijo con voz suave. Lo trajeron hace unos días. Ha pasado por muchas cosas. Lo abandonaron después de su servicio, pasó de dueño en dueño, hasta que terminó en un matadero. Jamie tragó saliva con dificultad. Apolo, repitió el nombre, sintiendo que algo dentro de él encajaba. Él nunca había sabido el nombre del caballo, pero aquel le quedaba bien, como una leyenda, como un mito que se niega a desaparecer. Clara lo miró con curiosidad. ¿Lo conoces? Jamie dudó, sin saber cómo poner en palabras lo que sentía. Creo que él me salvó la vida, susurró. Hace años, en la guerra. Clara abrió los ojos con sorpresa, pero no dijo nada. Sabía que aquel no era un simple reencuentro. Entonces, los días siguientes, Jamie pasó cada minuto libre en el establo, decidido a recuperar la confianza de Apolo. Le llevaba manzanas y zanahorias, se sentaba cerca sin hacer ruido, hablándole de su pasado. Me sacaste del infierno, murmuró, una noche con la voz cargada de emoción. Nunca pensé que te volvería a ver. A pesar de los esfuerzos de Jamie, Apolo seguía distante. Aceptaba las manzanas y zanahorias que le ofrecía, pero nunca lo miraba directamente. Parecía un animal atrapado en sus propios recuerdos, desconectado del mundo. Clara observaba desde lejos, con el corazón encogido tanto por el hombre como por el caballo. Ha pasado por mucho, le dijo una tarde a Jamie. Quizás solo necesite tiempo. Jamie asintió, pero la frustración se reflejaba en su mirada. Solo quiero que sepa que estoy aquí, murmuró, que está a salvo. Esa noche, Jamie decidió probar algo diferente. Llevó al establo una manta de montar vieja, la misma que había usado durante la guerra. Estaba gastada, con los bordes deshilachados, pero aún conservaba el aroma de aquellos días en el campo de batalla, de noches interminables en las trincheras, del calor y la seguridad de la presencia de Apolo. Colocó la manta sobre la puerta del establo y esperó. El caballo levantó la cabeza. Sus orejas se movieron levemente, y su nariz se acercó al tejido, oliéndolo con curiosidad. Por primera vez, Jamie vio un destello en su mirada. Una chispa de algo familiar. El pecho de Jamie se apretó mientras daba un paso al frente. «¿Lo recuerdas, verdad?», susurró. Apolo giró la cabeza hacia él. Su postura cambió, relajándose apenas. No era mucho, pero era un comienzo. Aquel pequeño avance llenó a Jamie de esperanza, y redobló sus esfuerzos. Cada día lo sacaba al corral, lo cepillaba, con paciencia y le hablaba con voz tranquila. Poco a poco, Apolo comenzó a responder. Su cuerpo dejaba de estar tan tenso y parecía encontrar consuelo en la rutina. Una tarde, Jamie llevó una radio pequeña al establo y puso una canción. Era una melodía que los soldados solían tararear en el frente para calmar los nervios. Cuando la música llenó el aire, Apolo levantó la cabeza. Sus orejas giraron hacia el sonido y luego, para sorpresa de Jamie, dejó escapar un suave relincho. Clara, que observaba desde la puerta del establo, sonrió. «Estás logrando algo», dijo. Jamie asintió, sin apartar la vista de Apolo. «Es como si estuviera regresando a mí». Pero la sanación no era un camino fácil. Aunque Apolo comenzaba a confiar en él, todavía había momentos en los que su cuerpo se congelaba, temblando como si los fantasmas de su pasado lo persiguieran. Jamie entendía esos sentimientos. Él también los había vivido. Sabía que la recuperación no llegaba de un día para otro. Una noche, cuando Jamie se disponía a irse, Apolo le dio un leve empujón con el hocico. Jamie se quedó inmóvil, con un nudo en la garganta. «¿Estás empezando a confiar en mí otra vez?», murmuró, acariciándole el cuello. A medida que el vínculo entre ellos se fortalecía, llegó una noticia inesperada. Un evento especial en honor a los caballos de guerra y sus veteranos. ¿Sería este el paso final en su camino hacia la sanación? ¿O abriría heridas del pasado que aún no habían cicatrizado? El sol de la mañana iluminaba el establo cuando Jamie llegó antes de lo habitual. Quería pasar más tiempo con Apolo antes de que el rancho despertara por completo. Mientras cepillaba su pelaje, sintió una calma reconfortante en la repetición del movimiento. «Te ves mejor cada día», susurró. «Creo que empiezas a recordar». El momento se interrumpió cuando Clara entró con una carta en la mano.
Su expresión era una mezcla de emoción y cautela. Jamie, dijo, extendiéndole la carta, esto llegó para ti. Jamie se limpió las manos en los vaqueros y tomó el sobre. El sello oficial en la parte superior lo hizo fruncir el ceño. ¿De qué se trata? Es de la Asociación Nacional de Honor a los Caballos de Guerra, explicó Clara. Creo que tiene que ver con Apolo. Con el corazón latiendo con fuerza, Jamie rasgó el sobre y comenzó a leer. Sus ojos se agrandaron mientras avanzaba en el texto. Usted y Apolo han sido nominados para participar en el evento anual de reconocimiento a los caballos de guerra. Este evento honra a los animales que han servido y a sus compañeros humanos, compartiendo sus historias con el mundo. Sería un honor contar con su presencia. Jamie sintió un nudo en el estómago. Poner un pie en un escenario, hablar frente a una multitud, compartir su historia, aquello lo aterraba. Había pasado años evitando la atención, disfrutando de la tranquilidad del rancho. Pero esta historia no era solo suya. Apolo también tenía derecho a ser reconocido. Clara lo miró con cautela. Es algo grande, dijo. Y Apolo se lo merece. Jamie asintió, aunque su mente era un torbellino de pensamientos. No sé si está listo, admitió. Ha avanzado mucho, pero está rodeado de tanta gente. Podría ser demasiado para él. Clara le apoyó una mano en el hombro. Solo tú puedes decidirlo, pero quizás este sea el siguiente paso para los dos. Durante los días siguientes, Jamie no dejó de pensar en la invitación. Pasaba horas con Apolo, observando cada gesto, cada avance, buscando señales de que pudiera manejar la presión del evento. El caballo lo seguía con más confianza, e incluso lo buscaba después de sus sesiones de entrenamiento. Una noche, Jamie se sentó en el corral junto a Apolo, observando cómo el sol se escondía en el horizonte. ¿Tú qué piensas, amigo?, preguntó, deslizando su mano por su cuello. ¿Deberíamos hacerlo? Apolo levantó la cabeza, moviendo las orejas hacia su voz. Dejó escapar un resoplido suave y su mirada se mantuvo firme en Jamie. El hombre rió entre dientes. Lo tomaré como un sí. Preparativos para el gran día. Las semanas previas al evento estuvieron llenas de entrenamiento. Jamie expuso a Apolo a nuevos sonidos, multitudes pequeñas y situaciones inesperadas para que se sintiera más seguro. Los empleados del rancho lo apoyaron en cada paso, ofreciéndole consejos y palabras de aliento. Y cuando finalmente llegó el día, Jamie cargó a Apolo en el remolque con una mezcla de nervios y determinación. El caballo subió sin vacilar. Confiaba en Jamie. Mientras el camión se alejaba del rancho, Jamie miró hacia atrás y murmuró: «Lo lograremos». El evento era imponente. Un enorme estadio adornado con pancartas y exhibiciones en honor a los caballos de guerra y sus historias. Veteranos y sus animales llenaban el recinto, creando un ambiente de respeto y camaradería. Jamie caminó junto a Apolo entre la multitud. Su mano firme sostenía la cuerda, guiándolo con confianza. Aunque el caballo movía sus orejas con inquietud ante los nuevos sonidos, permanecía tranquilo. Sabía que estaba seguro. Cuando llegó el momento de subir al escenario, el presentador tomó el micrófono y anunció: «Damas y caballeros, hoy honramos a un caballo cuya valentía en el campo de batalla salvó incontables vidas. Por favor, demos la bienvenida a Apolo, acompañado por su veterano James Callahan». El estadio estalló en aplausos cuando Jamie y Apolo subieron al escenario. El caballo levantó la cabeza. Sus orejas se movieron, captando el sonido. Y aunque no podía ver la multitud, se mantuvo firme, confiando en el hombre que lo había acompañado en su viaje de regreso. Jamie tomó el micrófono, su voz temblorosa al principio. «Este caballo», dijo, acariciando el cuello de Apolo, «no es solo un héroe, es la prueba viviente de que el coraje y la lealtad existen en todas las formas. Hace años, cuando más lo necesitaba, él me salvó la vida. Y ahora, estoy aquí para asegurarme de que su historia nunca sea olvidada». El público escuchaba en silencio, muchos con lágrimas en los ojos. Cuando Jamie terminó, los aplausos resonaron como un trueno en la arena. Y en ese momento, supo que su viaje con Apolo apenas estaba comenzando. El corazón de Jamie se hinchó de orgullo mientras daba unas palmaditas en el cuello de Apolo. «Lo hiciste increíble, amigo», murmuró con una sonrisa.
Antes de que pudiera reunir sus pensamientos, una mujer se acercó con pasos decididos, pero respetuosos. Llevaba una libreta en una mano y una cámara colgada del hombro. «¿Capitán Callahan?», preguntó con un tono profesional, pero cálido. Jamie frunció el ceño y asintió. «Soy yo». Ella le extendió la mano. «Soy Rachel Meyers, documentalista. He estado siguiendo el evento de hoy y su historia con Apolo. Es extraordinaria». Jamie estrechó su mano con cautela. «Gracias», respondió, sin estar seguro de hacia dónde iba la conversación. Rachel sonrió, percibiendo su duda. «Me especializo en historias sobre veteranos y sus compañeros animales», explicó. «Lo que tú y Apolo han vivido es una historia que podría inspirar a millones. Me gustaría incluirlos en un documental». El primer instinto de Jamie fue decir que no. La idea de exponer su viaje ante el mundo se sentía intrusiva. Pero antes de que pudiera responder, Rachel añadió: «No se trata solo de ustedes. Se trata de mostrarle al mundo el impacto que tienen los animales como Apolo. Podrían ayudar a crear conciencia sobre otros veteranos y caballos que necesitan apoyo». Esa noche, de vuelta en el hotel, Jamie se sentó junto a la ventana, observando la ciudad iluminada. Sobre la mesa descansaban la carta de los organizadores del evento y la tarjeta de presentación de Rachel. La giró en sus manos, sintiendo el peso de la decisión. Clara lo llamó para ver cómo iba todo. «¿Cómo está Apolo?», preguntó. «Está bien», respondió Jamie. «Manejó el evento mejor de lo que esperaba». Clara hizo una pausa antes de añadir con suavidad: «¿Y tú?». Jamie suspiró. «Una cineasta quiere hacer un documental sobre nosotros. Dice que podría ayudar a otros». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «Es una gran oportunidad», dijo finalmente Clara. «Pero también es un gran compromiso». «Lo sé», murmuró Jamie. «No sé si estamos listos para esto». Clara rió, entre dientes. «Bueno, tampoco pensabas que Apolo estaba listo para el evento de hoy. Y mira cómo terminó eso». La decisión a la mañana siguiente. Jamie llevó a Apolo a dar un paseo por un parque tranquilo cerca del hotel. El caballo avanzaba con calma, moviendo las orejas para captar los sonidos a su alrededor. Jamie hablaba, en voz baja mientras caminaban, compartiendo sus pensamientos con su viejo amigo. «Quieren que contemos nuestra historia», dijo. «Pero no es solo nuestra, ¿verdad? Es sobre todos a los que has ayudado solo con ser tú». Apolo se detuvo, girando la cabeza levemente hacia Jamie, como si lo estuviera escuchando. Jamie rió entre dientes, deslizando la mano por el cuello del caballo. «Siempre sabes cuándo necesito una señal, ¿verdad?». Cuando regresaron al hotel, Jamie ya había tomado su decisión. Llamó a Rachel y acordó reunirse con ella para discutir más detalles. Durante el café, Rachel le explicó su visión para el documental. «Quiero que sea una exploración íntima del viaje que has compartido con Apolo», dijo. «Pero también quiero incluir historias de otros veteranos y sus animales de servicio. No es solo sobre la guerra, es sobre la sanación, la conexión y la increíble resiliencia tanto de los humanos como de los animales». Jamie asintió lentamente. «De acuerdo», dijo al fin. «Hagámoslo». Meses de filmación, los meses que siguieron, fueron un torbellino de entrevistas y grabaciones. Rachel y su equipo visitaban el rancho con frecuencia, capturando momentos cotidianos entre Jamie y Apolo. Filmaban las sesiones de entrenamiento, los momentos de descanso en el establo y las largas caminatas en el paddock, mientras Jamie compartía recuerdos de su pasado. Las escenas más emotivas llegaron durante las entrevistas con Jamie. Habló con franqueza sobre la guerra, el día en 1900 que Apolo le salvó la vida y los años de separación que siguieron. Revivir esos recuerdos no fue fácil, pero sabía que su historia podía marcar la diferencia. Los recuerdos eran dolorosos, pero también liberadores. Rachel incluyó entrevistas con Clara y otros veteranos que habían conocido a Apolo durante las sesiones de terapia. Sus historias pintaban un vívido retrato del impacto del caballo, tanto en el campo de batalla como fuera de él. A medida que el documental llegaba a su fase final, Rachel invitó a Jamie a ver el corte final. Sentado en una pequeña sala de proyección,
vio cómo su historia se desarrollaba en la pantalla. Las imágenes eran crudas y poderosas, capturando tanto el dolor como el triunfo de su viaje con Apolo. Cuando los créditos rodaron, Jamie se quedó en silencio, con las emociones arremolinándose en su interior. Rachel lo miró con expectación. ¿Qué piensas?, preguntó. Jamie respiró hondo, su voz firme. Es perfecto. Contaste su historia como merece ser contada. Mientras se preparaba para el estreno nacional del documental, Jamie recibió una invitación inesperada: hablar en una importante conferencia de veteranos sobre su viaje con Apolo. ¿Tendría el valor de subirse a un escenario aún más grande, o sería este el final de su historia pública? Los días previos al estreno fueron una vorágine de actividad. El equipo de Rachel trabajó sin descanso para coordinar cada detalle, asegurándose de que Jamie y Apolo asistieran como invitados de honor. El evento se llevaría a cabo en un teatro lleno en Denver, con veteranos, cineastas y defensores de los animales de todo el país. Pero Jamie sentía una creciente inquietud. Creía en el mensaje del documental, pero la idea de volver a estar en el centro de atención le resultaba abrumadora. Había pasado años evitando los reflectores, y de repente, parecía que lo seguían a todas partes. Apolo, en cambio, estaba impasible. El caballo se había fortalecido y ganado confianza desde 1900. El evento en la arena. Su presencia tranquila era un recordatorio constante de la resiliencia que ambos compartían. 2 días antes del estreno, llegó una carta al rancho con el sello de la Asociación Nacional de Veteranos. Al abrirla, Jamie sintió que el estómago se le apretaba. La carta era una invitación para hablar en una conferencia donde se reunirían líderes militares, profesionales de la salud y defensores del bienestar animal. Nos sentiríamos honrados si usted y Apolo compartieran su historia, inspirando a otros a reconocer el poder del vínculo entre humanos y animales. Jamie dejó la carta sobre la mesa, mirando fijamente el papel mientras las dudas lo asaltaban. ¿Podría realmente pararse frente a una multitud tan grande? ¿Su historia marcaría la diferencia? Esa tarde, Clara lo encontró en el establo, cepillando a Apolo en un silencio pensativo. Se apoyó en la puerta del box con los brazos cruzados. «Tienes esa mirada otra vez», dijo. Jamie levantó una ceja. «¿Qué mirada?» «La que pones cuando piensas demasiado», respondió Clara con una sonrisa. «¿Qué pasa?» Jamie suspiró, su mano deteniéndose sobre el lomo de Apolo. «Quieren que hable en una conferencia importante de veteranos, que comparta nuestra historia. No sé si puedo hacerlo». Clara se acercó, su voz suave pero firme. «Jamie, ya hiciste la parte más difícil. Enfrentaste tu pasado, te reconectaste con Apolo y compartiste tu viaje en el documental. Esto ya no se trata solo de ti, sino de las personas que necesitan escuchar lo que has vivido». Jamie miró a Apolo, que permanecía quieto, sus orejas moviéndose como si escuchara cada palabra. El caballo había enfrentado sus propios desafíos y había salido más fuerte. Tal vez Jamie también podía hacerlo. La noche del estreno llegó y el teatro estaba lleno de energía y emoción. Jamie se sentó en primera fila con Clara a su lado, mientras que la presencia de Apolo estaba representada por una foto enmarcada en el escenario. Cuando las luces se atenuaron, Rachel presentó el documental con una voz llena de gratitud hacia todos los que habían contribuido. Durante la siguiente hora, Jamie vio cómo su historia cobraba vida en la pantalla. Las escenas de la guerra, sus dificultades después de su retiro y su reencuentro con Apolo se presentaron con un realismo desgarrador. El público quedó cautivado, sus emociones reflejadas en los murmullos y las lágrimas silenciosas que llenaban la sala. Cuando los créditos comenzaron a rodar, estalló un aplauso ensordecedor. Rachel subió al escenario para agradecer a la audiencia antes de invitar a Jamie a unirse a ella. Por un momento, las dudas amenazaron con retenerlo, pero entonces pensó en Apolo, en el caballo que nunca retrocedió ante un desafío. Con un profundo respiro, Jamie se puso de pie y caminó hacia el escenario. Miró a la audiencia y con una voz firme comenzó. «Esta historia no se trata solo de mí o de Apolo», dijo. «Se trata de todos nosotros. Se trata de encontrar fortaleza en la adversidad y de confiar en que las segundas oportunidades valen la pena». El público se mantuvo en silencio, colgando de cada una de sus palabras.
Habló con el corazón, expresando su gratitud por Apolo, y su deseo de que su historia inspirara a otros a buscar la sanación y la conexión. Después del evento, innumerables asistentes se acercaron a él, compartiendo cómo el documental los había conmovido. Veteranos lo agradecieron por hablar abiertamente sobre sus dificultades, mientras que defensores de los animales elogiaban el papel de Apolo en la historia. Por primera vez en años, Jamie sintió un propósito real. Cuando salió del teatro, Rachel lo alcanzó. «Estuviste increíble», le dijo, «y creo que esta noche demostró cuánto importa tu historia». Jamie sonrió levemente, su mente volviendo a la carta de la conferencia. Tal vez era hora de dar el siguiente paso. Mientras Jamie se preparaba para la conferencia, surgió un desafío, inesperado, una oportunidad para llevar a Apolo al evento. Pero transportar a un caballo mayor a través del país era riesgoso. ¿Podría Jamie encontrar la manera de asegurar la presencia de Apolo, o su viaje juntos terminaría aquí? Los días posteriores al estreno fueron una montaña rusa de emociones. Jamie recibió cientos de mensajes de veteranos, amantes de los animales y familias conmovidas por su historia con Apolo. Sin embargo, una pregunta seguía pesando en su mente. ¿Podría Apolo acompañarlo a la conferencia de veteranos? La logística era complicada. La edad de Apolo y su ceguera hacían que un viaje largo fuera riesgoso, y Jamie no estaba seguro de que el caballo pudiera soportar el estrés. Pero una noche, mientras lo cepillaba en el establo, sintió su presencia, tranquila, y recordó todo lo que habían superado juntos. «Siempre has encontrado la manera», susurró Jamie. «Tal vez podamos hacerlo una vez más». Jamie recurrió a Clara, quien inmediatamente organizó al equipo del rancho. Juntos, idearon un plan para garantizar la seguridad y comodidad de Apolo. Se consiguió un tráiler especial con paredes acolchonadas y suficiente espacio para que el caballo se moviera con libertad. El viaje sería lento, con paradas frecuentes para que Apolo descansara, pero Jamie estaba decidido. La mañana de la partida era fresca y clara. Jamie guió a Apolo hasta el tráiler, hablándole en voz baja cuando el caballo vaciló ante la rampa. «Es solo otro paso», dijo, «como los que hemos dado antes». Las orejas de Apolo se movieron hacia la voz de Jamie, y tras un momento de inmovilidad, subió al tráiler con confianza. El equipo del rancho observó en silencio, con admiración, mientras el caballo se acomodaba dentro del tráiler, el resultado de semanas de preparación. El viaje a la conferencia fue largo pero tranquilo. En cada parada, Jamie revisaba a Apolo, asegurándose de que estuviera cómodo. El caballo respondía con su serenidad característica, confiando plenamente en Jamie en cada kilómetro del camino. Cuando llegaron al recinto de la conferencia, Jamie se quedó sin aliento por la magnitud del evento. Stands, expositores, veteranos y defensores del bienestar animal llenaban el lugar. Y en el centro de todo, un enorme escenario esperaba. Banderas ondeaban a lo largo del recinto, celebrando el vínculo entre los veteranos y sus animales de servicio. A medida que Jamie y Apolo avanzaban hacia el escenario, las miradas se dirigían hacia ellos, y los murmullos recorrían la multitud. La imagen del viejo caballo ciego y su compañero veterano era un poderoso recordatorio de los sacrificios y la resiliencia que compartían tantos otros. El momento finalmente llegó. Jamie tomó aire y guió a Apolo hacia el centro del escenario. La audiencia quedó en completo silencio mientras el veterano colocaba una mano firme sobre el cabestro de su fiel compañero. Las luces brillaban intensamente, y el murmullo del público habría inquietado a cualquier otro caballo. Pero Apolo se mantenía firme, con una presencia que imponía respeto. Jamie se acercó al micrófono, su voz segura mientras comenzaba a hablar. «Este caballo me salvó la vida», dijo simplemente, «y ahora la está salvando otra vez». El público escuchó con atención mientras Jamie relataba su historia, desde el caos del campo de batalla hasta su inesperado reencuentro. Habló del coraje de Apolo, de sus propias luchas con el trastorno, de estrés postraumático y del poder sanador del vínculo que compartían. «Apolo puede estar ciego», continuó con la voz cargada de emoción, «pero me ha enseñado a ver el mundo de otra manera, a ver esperanza donde antes pensaba que no la había». Cuando Jamie terminó de hablar, la audiencia se puso de pie. Un estruendoso aplauso llenó el recinto, y muchas personas en el público se secaban las lágrimas, profundamente conmovidas por sus palabras.
Después del evento, Jamie y Apolo fueron rodeados por asistentes que querían compartir cómo su historia los había inspirado. Un joven veterano, con los ojos vidriosos, se acercó con timidez y le dijo: «Escucharte me hace creer que yo también puedo superar esto». Jamie sonrió, colocando una mano sobre el cuello de Apolo. «Si este viejo guerrero pudo hacerlo», dijo con una risa suave, «tú también puedes». Esa noche, Jamie y Clara se sentaron en el corral, observando a Apolo mientras pastaba bajo el sol poniente. «¿Crees que lo sabe?», preguntó Clara en voz baja. «¿Que ha tocado tantas vidas?». Jamie miró al caballo, que levantó la cabeza y movió las orejas al escuchar su voz. «Creo que... oh sí», respondió Jamie. «De alguna manera, siempre lo ha sabido». Mientras el sol se deslizaba por el horizonte, Jamie se puso de pie y caminó hacia Apolo, apoyando su frente contra la del caballo. En ese momento, el mundo desapareció, dejándolos a ellos dos en un silencio de pura comprensión. Su viaje había sido largo y lleno de desafíos, pero también había sido una prueba del lazo inquebrantable que se forma en la adversidad. Si esta historia de resiliencia y segundas oportunidades tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirla con los demás. Juntos podemos difundir el mensaje de esperanza y segundas oportunidades.